Esta vez el recorrido nos lleva por el río Ebro, bañando la zona vinícola de Rioja, y también haremos el recorrido por el río Duero. Este parte de la zona noroccidental de España y recorre hacia el occidente para entrar a Portugal e inundar el valle del norte de este país, con el nombre de Douro. Los romanos lo llamaron el río de oro, de ahí viene la palabra Douro. Y acaba en el Atlántico, en la famosa ciudad porteña de Porto. La uva que analizaremos el día de hoy es Tempranillo. El Tempranillo, si bien pudo haber sido traído por los fenicios desde hace muchos siglos a la península ibérica, tuvo su auge en la Edad Media. En ese entonces se le conocía como Valdepeñas. Posteriormente se le dio el nombre de tinta aragonés y ahora se le conoce como tinta de toro, tinta del país, tinta fina o en Portugal como tinta roriz. Tempranillo originalmente era el adjetivo de la uva que suele cosecharse en una época temprana del año, porque es de maduración rápida. Sin embargo, ahora ya se convirtió en el nombre de la uva. Es una uva que resiste temperaturas medias y cálidas y se puede sembrar en climas mediterráneos o continentales. Actualmente, por su alta tanicidad, se le mezcla con Graciano, Garnacha, Mazuela, Merlot y a veces con el Cabernet Sauvignon. Acompáñenme a disfrutarla. Hola, pues ahora les voy a hablar de un vino que normalmente hace mucha euforia entre españoles y mexicanos y que depende de cómo se elabora con una uva que es una uva un poco difícil de lograr buen vino, porque la uva es muy conocida por muchos, es la uva Tempranillo, y el vino del mismo nombre, bueno, pues dependerá de cómo se elabore, si al 100% Tempranillo o se combine con otras uvas. Vamos a empezar con un poco de descripción de la zona. Vamos a situarnos en la parte norte media de España. En España, como les comenté en un video pasado que hablé de los vinos españoles, la uva con principal cultivo es la uva Airén, que es una uva blanca y que normalmente se cultiva en la región de La Mancha, que es el centro geográfico de España, y es usada mucho en el brandy. La segunda uva de cultivo en España es la Garnacha, de la cual ya hablamos en otra cápsula, y esta sería la tercera uva con cultivo en España, y se cultiva realmente en varias regiones, tanto en el centro como en el oriente, cerca de Barcelona, como en el centro norte de España. Pero tal vez las dos regiones que más cultivan la uva Tempranillo y elaboran vinos con ella es definitivamente Ribera del Duero y Rioja. Ribera del Duero está situada en la parte noroeste de España, colindante con Portugal, y de hecho el río va a hacer un recorrido de oriente hacia poniente, siguiendo desde una región un poco al sur de Burgos, pasando por Valladolid, Zamora, y luego entra hacia Extremadura y de Extremadura va a Portugal. Rioja es una zona bañada por el Ebro. El Ebro pasa por las tres regiones de Rioja, la Rioja Alta, la Rioja Baja y la Rioja Alavesa. Digamos que la ciudad principal de esta zona es Logroño, y bueno, pues tenemos excelentes vinos tanto en Rioja como en Ribera del Duero. Si ustedes recuerdan, en el video anterior sobre España habíamos hablado de que hay dos zonas en España de denominación de origen calificada. Una es el Priorat, que está cercana a Barcelona, y la otra es Rioja. Rioja es una zona que empezó a tener más auge a la llegada de franceses de Burdeos alrededor de 1830-1850. En esta época las uvas riojanas empezaron a tener una mejor forma de cultivarse, igual que una mejor elaboración en sus vinos.
Y eso fue un parteaguas entre los vinos anteriores que había en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII en España, que aunque en la historia hablan de que eran vinos buenos, y sobre todo aquellos que eran elaborados en base a tempranillo, pero no gozaban de toques ya más elaborados en las bodegas como los vinos franceses lo eran en aquel entonces. Entonces los franceses de origen de Burdeos vienen hacia España, cruzan la frontera, cruzan en este caso toda la zona vasca y se asientan en Rioja. Y entonces empiezan a cultivar de una mejor forma tanto los viñedos como los vinos de esta zona. Pero bien, la uva tempranillo es una uva de maduración temprana, y eso es lo que le genera el nombre. No es lo que algunos creen, que se cosecha temprano en el día. No, se cosecha temprano en el año. O sea, no espera como otras uvas a que llegue finales de septiembre para ser cosechada. Normalmente la cosecha a veces empieza en agosto. En esta época, o sea, estamos hablando de finales de agosto o en principios de septiembre, y por eso se le denomina tempranillo. Es una uva de cáscara un poco gruesa, que es muy susceptible tanto a las infestaciones de plagas. Cuando ocurrió esta infestación de filoxera en Europa, pues los viñedos fueron muy dañados, pero también es muy susceptible a los cambios bruscos de temperatura. Y un cambio brusco de temperatura puede hacer que las uvas o resientan una sequía o resientan un exceso de humedad. Por otra parte, la uva es astringente. Es de poca acidez pero de alta astringencia, es muy tánica, y esto hace que los vinos en sí sean astringentes, y por eso llevó mucho a que los viticultores en España y sobre todo en La Rioja empezaron a usar las barricas de estilo bordolés, estas barricas de 220 litros que ya eran usadas en Francia para suavizar la astringencia del vino. Resulta que poco a poco fueron incrementando el uso de la barrica hasta llegar a ser expertos en la barrica, no tanto en la elaboración del vino. Es decir, cómo trataban el vino ya en barrica, lo llegaron a masterizar en Rioja, y se olvidaron de que tenían que trabajar un poco más en un viñedo. La nueva era de viticultores en España y sobre todo en Duero, dándose cuenta de esto, de que los vinos de Rioja ya estaban demasiado amaderados, pues empiezan a trabajar más en el viñedo. Y entre las cosas que notaron es que si el tempranillo no se cosechaba tan temprano, hacía que las uvas resultaran más maduras. Y no nada más la uva, sino también el raspón, o sea, el palito de la uva, y las semillas, con lo cual se logra bajar un poco la tanicidad de la uva ya cuando se elabora el vino. Bueno, pues esto para describir la uva, que de hecho son racimos un poco redondos, cilíndricos, y la uva es una uva azul ennegrecida, y bueno, pues nos da vinos tánicos, a menos de que el enólogo sepa elaborarlos en la bodega para quitarles esa tanicidad. Acá tengo dos representantes, uno que ya fue degustado, que es el Celeste, crianza de Bodega Torres, y otro que es el Valtravieso. Ambos son 2017, estamos hablando de haber sido cosechada la uva aproximadamente hace 3 años, elaborado el vino, ambos son crianza, y lo que puedo describirles es que el Celeste, excelente, verán el video al cierre, se degustó de una manera formidable con unos maridajes muy españoles, al rato hablaremos de ellos. Y el Valtravieso es un vino suave, sí es persistente la tanicidad del vino, pero aún así es un vino suave, no es demasiado astringente. Ambos son de color rubí, yo diría que rubí medio tendiendo al intenso, y los aromas definitivamente son muy marcados. Tenemos un poco de aroma a cereza, un poco de aroma a ciruela. Esa acidez de la cereza está marcada en este vino.
y muy ligero olor, aroma a la barrica, al roble. Que esto difiere de los vinos de Rioja. En Rioja encontramos aromas muy marcados al roble. De hecho, recordemos que en Rioja se estableció que el crianza debe durar mínimo 6 meses en barrica, el reserva mínimo 1 año y el gran reserva mínimo 2 años en barrica. Con esto logran suavizar el vino, pero a la vez darle un toque muy amaderado. Vinos muy completos en boca. Se siente un poco la astringencia, un poquito de acidez, pero realmente el vino es suave. ¿Con qué los vamos a maridar? Bueno, pues tenemos toda la gama de tapas españolas. Todos los vinos hechos o elaborados con tempranillo se dejan maridar muy bien con platillos un poco picantes de este tipo de chorizo o chistorra, poco picante, con quesos maduros. El queso manchego es excelente para maridar estos vinos, pero también podemos combinarlos con queso de cabra, de estos que se pueden cocinar empanizados con sabores ya sea a miel o sabores a cebolla o sabores a pimienta, porque el vino también contiene un poco de sabor a pimienta negra, muy ligero. Y en sí los vinos estos de Ribera del Duero son bastante ligeros, son bastante apetecibles, tanto para damas como para caballeros. En boca son muy ricos y se dejan maridar muy bien, desde con las tapas españolas hasta con una buena carne, un solomillo o un guisado, un estofado de res. Así es que les invito a probar cualquiera de estos dos. Recomendable, muy recomendable el Celeste de Casa Torres. Se puede adquirir en buenas tiendas de vino o cualquier Ribera del Duero, y si ustedes prefieren Rioja con un poco más de sabor y aromas a madera, pues adelante. Salud con tempranillo. Bueno, en esta ocasión tenemos un tempranillo de Ribera del Duero. Y bueno, pues Ribera del Duero se distingue por tener tempranillos muy suaves, tánicos, fuertes. Su olor, sus aromas son muy concentrados, pero a la hora de estar en el paladar ya es un vino suave. Celeste, una de las versiones de tempranillo hecho por Torres. Torres es esta empresa, gran empresa vinícola que está en todo el mundo, basada en el Penedès y el Priorat, es decir, al sur de Barcelona, pero que definitivamente no se concentra en vinos de la región catalana. En este caso tiene la región del Duero, y bueno, también tiene vinos en Chile, en Sudáfrica y en muchas regiones del mundo. Tenemos a Torres, estamos gozando de este gran maridaje que ustedes pueden ver entre pulpo gallega, entre papas bravas, entre jamón serrano, manchego y bolitas de queso con cebolla. Es un maridaje perfecto para un buen vino español. Ribera del Duero, les recomiendo el Celeste. Salud.